Señor canciller, son un par de joyas. La señora canciller ha dado a luz a un par de gemelos, un niño y una niña. Jian Mingyue. Si no fuera porque Yuyan tenía la mitad del colgante de jade de nuestro padre, vino a reconocer su parentesco, diciendo que fue intercambiada contigo al nacer. Todavía estaríamos engañados por ti, la farsante. Yuyan ha sufrido por ti durante 18 años. Ahora solo te piden que vayas a la frontera con el ejército por 3 años. Aún es demasiado indulgente contigo. Esto es lo que le debes a nuestra familia, Jian. No, hermano. Apártate. Yuyan, vámonos. Hua. La llaman la primera erudita de la capital, pero es tan aburrida como un pez muerto. ¿Ahora lloras? Solo eres una hija falsa de la residencia del canciller. ¿Por qué finges ser tan pura? La familia del canciller está llena de gloria. El hijo mayor, Jian Baizhou, es miembro de la Academia Anlin. Sus poemas han cautivado a la princesa, y pronto se convertirá en el yerno del emperador. La hija legítima, Jian Yuyan, es talentosa y hermosa. Pero tú, miserable, has usurpado su identidad durante más de 10 años. Esto es lo que mereces. Mis poemas y ensayos finalmente han ayudado a mi hermano y a la residencia del canciller. Al menos he compensado un poco por haber usurpado la identidad de Yuyan. Sífilis. Si te contagias, no vivirás más de 10 días. Esto es el fin. Todo está perdido. Este miserable es incompetente. Aún no hay noticias de la señorita Mingyue. Sigan buscando. Sí. Ayue. ¿Dónde estás? Tengo buenas noticias que seguro querrás escuchar. Ay, ¿cuánto falta? ¿Hasta cuándo tendremos que esperar? 3 años. Capital, finalmente he vuelto. Ayue. Lo siento. Ayue. ¿Dónde estás? Hermano. Mingyue ha regresado. Pero Mingyue es una criminal. Mientras que tú y Yuyan son lo mejor de lo mejor. ¿No les daré vergüenza? Mingyue. Mingyue, justo iba a buscarte. Hermano, sabía que... No te habías olvidado de Mingyue. Hay demasiada gente afuera, entremos a hablar, hermanos. Originalmente quería ir al ejército y hacerlo yo mismo. Ya que has vuelto a buscar la muerte, no puedes culparme. Hermano. El médico militar dijo que no me quedan muchos días de vida, solo quería volver a verte. Sé que aún guardas rencor por lo que hizo mi madre en el pasado. Al intercambiarme con Yuyan. Idiota. ¿Cómo podría odiarte? Porque en aquel entonces, el que intercambió con Jian Yuyan fui yo.
Esa idiota de Jian Yuyan. Desde pequeña fue maltratada por mi madre, anhelaba cariño, yo. Solo le mostré un poco de preocupación y ella me creyó. Yo soy su verdadero hermano. Por eso, Yuyan y yo somos verdaderos hermanos. Entonces, ¿qué significan estos 3 años de sufrimiento en la frontera? ¿Y mis intentos de compensación? Significa que eres un idiota, toda tu familia son unos idiotas. Hace 3 años, cuando Jian Yuyan vino a buscarnos. Ese viejo tonto de Jianhong. Quería revelar la verdad al público. No tuve más remedio que encerrarlo en secreto. Poco a poco, lo torturé hasta la muerte. Jian Baizhou. Padre te crió durante más de 10 años. Eres peor que un animal. Voy a decírselo a Yuyan, a madre y a la abuela. Tu verdadero rostro. Yuyan. Hermano, ¿cómo es que ella ha vuelto? ¿Estás bien? Yo. Nosotros somos. Cuidado. ¡Alto! Ayue. Lo siento, llegué tarde. He ido a pedirle al emperador que nos case a partir de ahora. Serás la 4ª princesa, nadie se atreverá a menospreciarte. Ayue, aguanta. Voy a buscar al mejor médico para ti. Demasiado tarde. Hermano Yang-kun en la próxima vida. Ven antes. Ayue, ayue, ayue. Ayue. Mingyue, ayúdame una vez más. Es la última vez, lo de vender cargos oficiales fue descubierto por el tribunal. Ahora mismo vienen a la residencia a arrestarme. Padre desapareció en el camino de auxilio, no se sabe su paradero. La residencia del primer ministro no puede quedarse sin un hombre que tome las riendas. No fue esto lo que... Jian Baizhou me engañó. ¿Para qué cargara con su culpa? ¿Acaso he renacido? Mingyue, si aceptas cargar con la culpa de tu hermano, prometo rogarle a madre y abuela. Rezarle besar con la cara legítima de primer ministro, para que estés al mismo nivel que Yuyan. Pero hermano, eso también me mataría. Tranquila, Mingyue. Ya he hecho los arreglos necesarios. Como máximo, te condenarán al exilio en la frontera. Jian Mingyue, tú y Yuyan fueron intercambiadas durante 18 años. Ella sufrió 18 años por ti. Esto es lo que le debes a la familia del primer ministro. Debes pagarlo. Si no aceptas, peor será. Si la residencia del primer ministro es confiscada, todos morirán. Por tu egoísmo. Bien. Acepto. ¿Qué? Yo, Jian Mingyue, estoy llena de talento. Soy experta en música, ajedrez, caligrafía y pintura. Tú lograste el puesto de académico Anlin solo porque yo te asesoré en secreto. No necesito el estatus de hija del primer ministro para demostrar mi valía. En mi vida pasada, Jian Baizhou aprovechó la ventaja y usó a Yuyan para engañar al mundo, confirmando mi identidad falsa. Ahora que padre no está, si expongo su identidad de golpe, nadie me creerá.
Así que, hermano mayor, sé hombre. Y asume la responsabilidad de tus actos. ¿Tú? El ministro de la Corte de Justicia ha llegado. Jian Mingyue, Jian Mingyue, Jian Mingyue. Busca a Yang Kun y dile que encuentre a papá a toda costa. En mi vida pasada, papá desapareció en el camino de auxilio a los damnificados. Esta vez, debo encontrarlo. Antes de que Jian Baizhou lo mate. Encontraré a papá. Jian Mingyue, solo te pedí que cargaras con la culpa, no que murieras. ¿Por qué no aceptas? ¿Por qué no lo admites tú mismo, hermano mayor? Porque él es el primogénito legítimo. Y la única esperanza futura de la residencia del primer ministro. Abuela. No cualquier desgraciado merece llamarme abuela. Como hija adoptiva de la residencia del primer ministro, has estado vendiendo cargos oficiales aprovechando su influencia. Ahora que el escándalo ha salido a la luz, ¿todavía quieres que mi nieto cargue con la culpa? Abuela, como en la vida pasada. Sigues favoreciendo a Jian Baizhou, el único varón de la residencia. Jian Mingyue. Sin importar si tienes algo que ver con la venta de cargos oficiales, el hecho de que no seas de sangre legítima de la residencia y hayas ocupado la identidad de Yuyan, disfrutando de los beneficios de la residencia durante tantos años, le debes a la residencia. Debes admitir este crimen, abuela. La hermana Mingyue solo era un bebé en ese entonces. No la culpo. Cállate. No tienes derecho a hablar aquí. Una simple muchacha. ¿Y si digo que no admito este crimen? ¿Acaso por ser mujer debo ser descartada como basura? ¿Para cubrir a Jian Baizhou? La residencia tiene el prestigio de hoy. Gracias a mí, que estuve detrás de Jian Baizhou, planeando por él. Incluso el ensayo que lo hizo aprobar el examen fue escrito por mí. Si hay deudas, la residencia me las debe a mí. Estás mintiendo. Mi nieto es un erudito de gran talento. ¿Cómo podría depender de tu ensayo? Tú. Si me das una bofetada, le devolveré 2 a tu precioso nieto. Vaya. Abuela. Estoy bien. Jian Mingyue, si esto te hace sentir mejor, estoy dispuesto a soportarlo. Sé que me guardas rencor por no defenderte, pero vender cargos es un crimen grave. No puedo arriesgar toda la residencia del primer ministro para cubrirte. Abuela, su majestad elogió mi talento para gobernar. Tengo un futuro brillante y debo honrar el nombre de la residencia. No puedo permitir que me pase nada. Jian Baizhou, ¿crees que los del tribunal son tontos? Los responsables de vender los cargos se descubrirán fácilmente. Académico Jian, anciana Jian. Vengo por orden imperial a investigar el caso de venta ilegal de cargos en la residencia. Espero su cooperación. Secretario Zhang. Aunque Mingyue no es mi hermana de sangre, fue criada por la residencia durante más de 10 años. También tengo la culpa por no supervisarla bien. ¿Cómo no es de la residencia? Esta no tiene relación con el caso. Llevad a esta mujer atrevida de vuelta. Espera. Madre. Madre e hija estamos unidas. Mi madre es quien más me quiere en la residencia del primer ministro. Aunque crea que no soy su hija de sangre. Seguro que resolverá esto con justicia. Así que se fue a buscar a mi madre. En mi vida anterior pensé que era astuta y fingía debilidad, para competir por el cariño de Jian Baizhou. Pero me equivoqué. Magistrado Zhang. Mingyue y Baizhou. Los he visto crecer. Aunque Mingyue no sea mi hija de sangre. No puedo creer que venda cargos oficiales. Señora del primer ministro, sin pruebas concretas, no nos atreveríamos a registrar su residencia. El contrato de venta de cargos tiene el sello privado de su familia.
Solo los hijos del primer ministro pueden tenerlo. Cuando Yuyan regresó, ya había corrupción. La culpable es Jian Mingyue o Jian Baizhou. Pero... Min, el magistrado Zhang tiene pruebas. ¿Por qué no confiesas? Madre, aún no hay veredicto. Quizá acusaron falsamente a Mingyue. Cállate. Mingyue, no culpes a tu madre. También tengo mis razones. Mi hijo desapareció. Si mi nieto va a prisión. Con tantas desgracias, haré que Yuyan se case con mi sobrino tonto para alegrar la casa. ¿Por qué soy yo la culpable? Baizhou es mi hijo de sangre. Nuestra familia es leal. Jamás traicionaría al imperio. Solo tú, hija de una sirvienta. Tu madre biológica te cambió por mi hija, para que tuvieras mejor vida. Tu sangre es sucia. ¿Qué esperan? La señora Jian ya habló. Llévensela. No. Solo creo que condenar a Mingyue así es injusto. Jian Yuyan, no eres más que una campesina criada en el campo. ¿Cómo te atreves a acusar a mi nieto? Haré que tú y Jian Mingyue caigan juntas. Segunda señorita Jian, las palabras no son prueba. Si encubres a un criminal, irás a la cárcel. No asusten a una muchacha. ¿Quieren pruebas? Las tengo. El sello privado del canciller. Solo Jian Baizhou y yo podemos acceder. Pero la caligrafía es prueba irrefutable. Basta con buscar en nuestras habitaciones mi caligrafía y la de Jian Baizhou para descubrir al verdadero culpable. ¿Quién vendió los cargos oficiales? Magistrado Zhang encontró caligrafía idéntica a la del documento oficial. ¿Exactamente igual? ¿De quién es la habitación? De ella. Mingyue, aquí está la prueba. ¿Qué más puedes negar? Jian Mingyue, mientes descaradamente. Intentas implicar a mi Bayer para que cargue con tu culpa. 18 años criándote en vano. Magistrado Zhang. Por ley, quien vende cargos merece descuartizamiento. Debe ejecutarse públicamente para hacer justicia. Magistrado Zhang, observe detenidamente. ¿Qué dice este papel? Es el memorial de Jian Anlin. ¿Por qué está en la habitación de Jian Mingyue? Mingyue admira el talento de su hermano. Suele estudiar sus ensayos en su habitación. En mi vida pasada, escribí ensayos para Jian Baizhou. Domino su caligrafía a la perfección. Nadie puede distinguirla. Jian Mingyue, me tendiste una trampa. Magistrado Zhang, yo no escribí este memorial. Hermano, plagiar ensayos y presentarlos al emperador. Es un crimen capital. ¿Estás seguro? ¿De qué no lo escribiste tú? Jian Mingyue, tú. Yo. Jian Baizhou vendió cargos oficiales. Crimen imperdonable. Llévenselo. Sí. Abuela. Magistrado Zhang, Bayer está acostumbrado a lujos. No soportará la prisión. Le ruego indulgencia. Usted dijo que la venta de cargos merece descuartizamiento. ¿Ahora va a echarse atrás? ¿Acaso su rostro es el de una bestia? ¿Sin importarle la dignidad? Jian Baizhou es el primogénito del canciller. Si comete un grave delito, todos ustedes son cómplices. Detengan a la familia del canciller. Deténganlos a todos y llévenlos de vuelta para esperar el veredicto del emperador. Esperen, magistrado Zhang, en realidad. Jian Baizhou no es en absoluto. El primer ministro ha regresado. Hermano, ¿cómo es posible? ¿Has encontrado esto tan rápido? Padre. Hijo mío, por fin has vuelto. Bien. No, él no es padre.
De niño, volqué accidentalmente un candelabro y padre se quemó la muñeca protegiéndome. Le quedó una cicatriz, pero este hombre tiene las muñecas impecables. No es padre. ¿Cómo puede haber alguien tan parecido? A menos que... Padre, por fin ha vuelto. Si no regresaba. La vida de su hijo y de las 100 personas en esta residencia habían sido injustamente condenadas. Magistrado Zan, como primer ministro, he ayudado al gobierno con el alivio de desastres, y tú vienes a mi casa a acosar a mi familia. ¿Crees que la familia Jian no tiene defensa? Señor primer ministro, este humilde funcionario solo cumple órdenes imperiales. Su hijo sospecha de vender cargos oficiales. Solo sospechas. El emperador ha elogiado a mi hijo por su talento para gobernar. ¿Acaso tus palabras desafían al emperador? Este humilde no se atrevería. El caso de Jian Baizhou vendiendo cargos. Tiene pruebas irrefutables, incluida su caligrafía. No puede negarlo. Desgraciado. Te crié durante 18 años, y así calumnias a tu hermano mayor. Yo. Padre. Hijo mío. La caligrafía es muy alertado. Hoy, incluso si el señor primer ministro lleva esto ante el emperador, me llevaré a Jian Baizhou de vuelta. Deténganlo. Padre, sálvame. Alto. Aquí está el medallón de inmunidad. A ver quién se atreve a llevarse a mi hijo. Suéltenlo. Este viejo ha arriesgado su vida por el reino varias veces. Y el emperador me otorgó este medallón de inmunidad. Magistrado Zan, este caso aún tiene dudas. Usaré este medallón para evitar que mi hijo sufra en prisión. Cuando descubra la verdad, informaré personalmente al emperador. Definitivamente no es padre. Padre sabe que Jian Baizhou no es su hijo biológico. ¿Por qué usaría el medallón para salvarlo? Vámonos. El paradero de padre es desconocido, nadie creerá lo que diga. Exponerlo sin cuidado solo me pondría en peligro. Padre, por fin ha vuelto. La forma en que me golpeó antes usa principalmente la mano izquierda. Y su brazo derecho parece tener una debilidad congénita. El primer ministro ha estado desaparecido por más de un mes. Estaba mortalmente preocupada. Madre y padre han convivido durante años. Con solo tocar su brazo podrás saberlo. Él no es mi padre en absoluto. Es bueno que mi hijo haya regresado. ¿Por qué lloras como una tonta? ¿Qué mala suerte buscas? Si no fueras tan estúpido como para no reconocer a tu propia carne y sangre, nuestra familia no habría criado a esa bestia Jian Mingyue durante 18 años. Y no tendríamos este desastre hoy. Eres tan inteligente, pero aún así no reconociste a tu propia carne y sangre. Bayer es mi nieto. Si fuera mi propio hijo, nunca me habría equivocado. Jian Mingyue. La familia Jian te crió durante 18 años. No solo no agradeces, sino que intentas matar a tu hermano mayor. Ahora has causado este caos en nuestra mansión. Realmente no puedo permitirte quedarte. Mingyue, si te arrodillas ahora y me pides perdón, podría considerar nuestros lazos pasados y pedirle a tu padre que te permita quedarte como sirvienta para servirnos a nosotros, tus superiores. Hermana Mingyue, ¿por qué no? ¿Te humillas ante tu padre y tu hermano y te quedas en la mansión? Al menos no te faltará comida ni ropa. Lo que he buscado en mi vida, Jian Mingyue, nunca ha sido solo comida y ropa. Haré que aquellos que me humillaron y me despreciaron se arrodillen y supliquen mi perdón. Usaré todo lo que he aprendido para lograr mis grandes ambiciones, no para vivir bajo la sombra de ustedes, como hija o hermana de alguien. Demostraré al mundo que no solo los hombres pueden honrar a su familia, las mujeres también pueden lograr sus propias metas. Así que hoy no son ellos quienes me echan, sino yo quien corta los lazos con esta pandilla de inútiles. Jian Mingyue, no eres más que una bastarda nacida de una sirvienta. ¿Cómo te atreves a cortar los lazos con nosotros? Que se vaya. Nuestra mansión tiene a Bayer como pilar, eso es suficiente. El día que alcance el poder, haré que esta desgraciada se arrepienta. Jian Baizhou, algún día revelaré tu verdadero rostro, dorado por fuera pero podrido por dentro. En el lugar que más valoras, la corte, te aplastaré en el barro. Hoy estuvo muy cerca, por poco. Mi nieto se perdía. Por suerte, te pareces tanto a tu hermano que engañaste a los del tribunal. Sí, mismo origen, distinto destino. Aunque somos de la misma madre. Él tiene poder, pero ni siquiera me ayuda a conseguir un puesto. Solo perdí la casa ancestral apostando. Él me expulsó de la familia Jian. Hizo que el mundo solo conociera al canciller Jian, sin saber que existía este segundo hijo de la familia Jian. Segundo hijo.
¿Acaso tu madre no te ha defendido? En aquel entonces, madre estableció la regla de que si su Row no daba a luz un varón, no podría convertirse en la gran señora, obligando así al primogénito a criarte como su hijo. Esta vez, la desaparición del primogénito en el camino de auxilio es voluntad del cielo. Siempre que no regrese, el puesto de canciller será tuyo. Madre, no te preocupes. Una vez que ocupe el puesto de canciller, me encargaré de servirte bien y asegurar que vivas tus años en paz. Bien. En mi vida pasada, en este momento, los refugiados trajeron una plaga. Xian Baizhou vendió el método que dejé para tratar la plaga, aprovechándose para enriquecerse y matar a muchos refugiados. Después de la plaga, se convirtió en el favorito del emperador gracias a esto. Fuera, fuera. En esta vida no permitiré que vuelva a escalar sobre los cadáveres de inocentes. Solo necesito encontrar a mi padre y exponer a Xian Baizhou y la identidad del impostor que se hace pasar por él. Todo se resolverá. ¡Ay! ¿Se encuentra bien, anciano? Min. Dame la comida, dámela. Suéltalo. ¿Cómo te atreves a robar, niño? Apártate. Corran, apártense. El caballo está descontrolado, apártense. ¿Cómo está, anciano? Min. Ah, mi hijo. Apártese, apártese. Cuidado. El caballo está descontrolado, corran. Apártense, apártense. Vamos, rápido. Corran. Bien, muy bien. Hermano Yang-kun, ¿realmente eres tú? Hermano Yang-kun, corre más rápido si los guardias te atrapan. Te llevarán de vuelta. Gracias. Me alegro de que estés bien. Sigue siendo tan imprudente como en la infancia. ¿Sabías? Que si no hubiera estado aquí, esos cascos podrían haber destrozado tus costillas fácilmente. Hermano Yang-kun, pensé que sería difícil volver a verte. Lo que dije antes fue demasiado duro. Te prometo que si vuelves a estar en peligro, iré a tu lado de inmediato para protegerte. Hermano Yang-kun, me han expulsado de la residencia del canciller. Nadie me quiere ya, tú. Yo te quiero. Aquí, esta es mi residencia privada fuera del palacio. Puedes quedarte aquí. Hermano Yang-kun, afuera quería preguntarte. Solo que en la ciudad hay muchos ojos y es difícil hablar. ¿Dónde está mi padre? ¿Por qué solo tú regresaste? ¿Acaso le ha pasado algo a mi padre? No te preocupes, no es que le haya pasado algo al ministro Xian. Es que el emperador me llamó urgentemente a la capital, pero ya he dejado a mis hombres de confianza en el lugar donde desapareció el ministro Xian. Pronto tendremos noticias. Solo que no sé quién es el que ha suplantado la identidad de mi padre. ¿Y por qué tiene una cara idéntica a la de mi padre? En la vida pasada, este impostor ni siquiera apareció. ¿Será porque no asumí la culpa por Xian Baizhou? ¿Y cambié el curso original de los eventos? Alteza. Yo. Cuando encontremos al ministro Xian, la verdad saldrá a la luz. Descansa un poco, a mi lado. Nadie puede hacerte daño. MMM. Cuarto Alteza, la plaga se está extendiendo. El emperador os ha llamado a la capital. Claramente quiere probar quién, entre vos y el segundo príncipe, tiene la capacidad de resolver este desastre, y quién podrá ocupar el Palacio del Este. La plaga avanza con fuerza, si no se resuelve en poco tiempo. Al final los que sufrirán serán los ciudadanos. Pero este Xian Baizhou, el académico Xian, tiene buenas estrategias para lidiar con desastres y es bien visto por el emperador, si nosotros podemos reclutarlo. Xian Baizhou ciertamente tiene talento.
Pero es una persona mezquina. No sirve para grandes cosas. Ahora su carácter ya no importa, lo importante es que pueda ayudar a su Alteza a resolver esta emergencia. Lo que Xian Baizhou puede hacer. Yo también puedo hacerlo. Pero lo que Xian Baizhou no puede hacer. Yo sí puedo. Xian Baizhou, todo lo que tienes te lo he dado yo, y también tengo el poder de quitártelo. Señorita Mingyue, esto es un asunto de Estado. ¿Cómo puedes comportarte así? En la capital todos saben que el hijo mayor del primer ministro es muy culto. Sus escritos son a menudo elogiados por el emperador. Y tú, una mujer de la residencia, que ni siquiera tienes ya el estatus de primer ministro. Cállate. ¿Qué pasa con las mujeres de la residencia? Sí, las mujeres. No es necesario estar atrapada en el hogar por los hombres, sal y conoce el mundo. Su mente y conocimiento no son necesariamente más estrechos que los de los hombres. Tú. Hermano Yang-kun, ¿tú también piensas así? Mi señor siempre ha sido estricto con los asuntos políticos. ¿Cómo puedes permitirte actuar con frivolidad? Confío en Ayue. Señor, lidiar con desastres no es un juego. Si fracasas, ¿no estarías entregando el puesto de la corona oriental al segundo príncipe? ¿Cómo sabes que conmigo seguro fracasaríamos? Confía en mí, no te dejaré perder. Si es por Ayue, ¿qué importa ganar o perder? Vamos a estudiar primero cómo lidiar con la epidemia. Xian Mingyue, qué estúpida eres. Aunque dejaste la residencia del primer ministro, me dejaste tantas cosas buenas. Cuando le presente al emperador la solución para esta plaga, seguro me recompensará generosamente. Entonces, ¿quién investigará lo de vender cargos oficiales? Mingyue siempre ha sido mimada. Ahora está fuera. Seguro está sufriendo mucho. Aunque Mingyue y yo no somos hermanas de sangre. Cada vez que la veo, siento una cercanía especial. Madre, debo encontrarla y cuidarla bien. Es extraño. Antes, tu padre adoraba a Mingyue. Esta vez, no sé por qué, no solo no se acerca a mí, sino que también prohibió estrictamente usar dinero de la residencia. Para ayudar a Mingyue. Vende esto. Y podrás conseguir algo de dinero para Mingyue. Pero, ¿cómo puede cambiar tanto una persona en solo un mes? Listo, esto es todo. Controlar la plaga depende de esto. ¿Qué es esto? No es medicina. ¿Cómo puede curar la plaga? ¿Qué sabes tú? Esta plaga se transmite por gotitas. Si cubres boca y nariz, cortas el mal de raíz. En mi vida pasada, exiliada en la frontera, vi a muchos con esta enfermedad, este método de barrera. Lo aprendí de ellos. Hermano Yang-kun, esto se llama máscara facial. Solo ponla así en tu rostro y prevendrás la enfermedad. Combínala con hierbas como isatis y madreselva. Haz píldoras y tómalas para una cura completa. La receta que dejé a Xian Baizhou puede controlar la plaga temporalmente, pero es muy fuerte y daña la salud. Con isatis y madreselva, hierbas comunes. Y esta máscara cutre, resolverás lo que los médicos imperiales no pudieron. Señorita Mingyue, el príncipe no jugará contigo. Ordena que se produzca en masa la masa para mañana. Distribúyela entre los ciudadanos. Ah. Ciudadanos, el académico Xian ya ha encontrado un remedio para la plaga. Solo necesitan un tazón de sopa medicinal. Garantizado que surtirá efecto de inmediato. Dame un tazón, rápido, dame un tazón. Oye, un tazón. La mitad de nuestra aldea ha muerto por la plaga. Hasta los más hábiles ya se han rendido. El académico Xian es realmente talentoso. El académico Xian es el pilar de nuestro gran Chu, en nombre de mi familia. Agradezco la gran bondad del académico Xian. Aliviar las preocupaciones del Estado es mi deber como súbdito. Pero hay escasez de medicinas para la plaga. Solo podemos dárselas a los pacientes más graves, por solo 100 monedas. Pueden recibir este tazón de sopa que salva vidas. Ah, 100 monedas. Somos refugiados. ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? 100 monedas por salvar tu vida, es un buen trato. Dame un tazón. Yo también quiero uno. Dame 3 tazones. Yo también quiero, yo también. Xian Baizhou.
Sigue siendo tan codicioso como en tu vida pasada. Pero sin el apoyo del pueblo, perderás este juego. Hermano Yang-kun, que comiencen. Bien. ¿Quién se atreve a desafiarme frente a mí? Jian Mingyue. Tú, una hija rechazada del primer ministro, ¿te atreves a obstaculizar mi ayuda? ¿Crees que no me atreveré? ¿Crees que no puedo? ¿Voltear tu puesto ahora mismo? Depende de si tienes la vida para hacerlo. Cuarto príncipe. He venido por orden imperial para ayudar, académico Jian. ¿Te atreves a voltear mi puesto? Este regalo no lo acepto. No sabía que Su Alteza venía a ayudar, por eso accidentalmente. Ofendí al cuarto príncipe, pero Su Alteza. No cualquiera tiene el talento para lidiar con desastres. Si confías en alguien incompetente, podrías perjudicarte. Jian Mingyue, hija de un sirviente. Aunque criada en la mansión del primer ministro durante 18 años. No tiene ni un ápice de conocimiento. ¿Cómo compararse con el académico Jian? El cuarto príncipe viene a lidiar con la plaga con una tonta así. Su receta no sirve para nada, quizás. Hasta nos hace daño. Mejor vayamos al puesto del académico Jian. A comprar algo que salve vidas. Sí, exacto. Dame un tazón, cuarto príncipe. Ya lo has visto. Baizhou realmente no puede apartarse. Cuando la pandemia se calme, iré personalmente a disculparme. Todavía quiero mi tazón. Vamos a comprar uno también. Señores, la medicina solo alivia los síntomas, no cura la enfermedad. Esta epidemia se transmite por gotitas de la nariz y boca. Solo usando nuestras máscaras podremos cortar el mal de raíz y controlar la enfermedad. Bah, un trapo viejo en la cara no cura nada. No me lo creo. El cuarto príncipe es el favorito del emperador para el trono. ¿Quién iba a pensar que sería tan necio por una mujer? ¿Qué creería en Jian Mingyue? Una tonta. El académico Jian es la esperanza del Gran Chu. Acabo de tomar la medicina del académico Jian, y mis síntomas han mejorado. Creo que el académico Jian puede curarnos. MMM. Es la primera vez que ven las máscaras, es normal que les cueste aceptarlo. Paciencia. Sé que no creen que mis máscaras puedan detener la epidemia. Pero hoy las regalamos, sin cobrar ni un centavo. Todos pueden venir a tomar una. Gratis. Ay, total yo tampoco tengo dinero. Pues a ver si funciona. Dame una. Yo quiero una. Vengan. La señorita Jian salvó a mi hijo de las patas de un caballo ayer. Es buena gente, confío en ella. Dame una también. Yo también quiero una, por si acaso sirve. Tranquilos, hay para todos. Después de tomar la máscara, pasen por aquí. Por una píldora Ninchon. En 7 días, los síntomas desaparecerán. Gratis. Qué bien. Hay para todos, no empujen. Hagan fila, con calma. El emperador nos está espiando en secreto. Si los refugiados van con ellos, el emperador pensará que mi medicina no sirve. Baizhou siente el sufrimiento del pueblo. Pondré de mi bolsillo para ayudar. Solo 10 monedas. Por este tazón de medicina que salva vidas. 10 monedas. Antes eran 100, no teníamos. Pero estás 10, juntando entre todos. Si podemos reunirlas. 10 monedas por la vida. Es un buen trato. Sí, vamos. Alto. Jian Baizhou les está engañando. Su medicina es demasiado fuerte, daña la salud y puede costar vidas. Más bien eres tú quien quiere hacer daño. ¿Estás celoso de que el académico Jian tenga tanto éxito en la medicina? ¿Te arde la envidia? Va, dame un tazón. Si es barato, todo. Este parece más confiable. Jian Mingyue. ¿Crees que con un trapo viejo y haciendo el ridículo puedes robarme el protagonismo? Esta receta para la epidemia la he creado tras estudiar antiguos textos médicos. No es algo que alguien ignorante como tú pueda criticar. Buenas noticias, buenas noticias. Gran alegría para el académico Jian. Su Majestad, al saber de su éxito contra la epidemia, ha ordenado ascenderlo a viceministro de la Secretaría Central. Jian Mingyue, ¿lo ves? El resultado está claro. Nunca tendrás oportunidad de ganarme.
¿Por qué este hombre está escupiendo sangre? La medicina lo mató. Señor, está muerto. ¿Qué? ¿Muerto? Fue después de tomar la medicina del académico Jian. Esta medicina tiene problemas. Ay, la medicina sí tiene problemas. Imposible. Mi medicina es perfecta. Él ya tenía problemas de salud. ¿Qué tal? ¿Te sientes mejor? Mucho mejor, señorita Jian. Su píldora es milagrosa. Gracias, señorita Jian, os salva nuestras vidas. Para evitar reinfección, deben usar máscaras. Yo también quiero una. Dame una. No puede ser. ¿Cómo es posible? Jian Mingyue, tú. Jian Baizhou. Usaste hierbas venenosas para matar gente. ¿Qué castigo mereces? Si todos usan máscaras, en menos de 7 días. La epidemia en la ciudad desaparecerá. Bestia desalmada. Medicina asesina. Que vendías a 100 monedas. De no ser por la señorita Jian, estaríamos muertos. Si el emperador supiera que juega con vidas. Y aún lo asciende a viceministro. Debería descuartizarlo. Ella, el cuarto príncipe. Esta receta me la dio Jian Mingyue. Ella es quien mató gente y merece la muerte. Cuarto príncipe, solo era ambición. Por eso, usé la receta de Jian Mingyue. Pero nunca quise hacer daño. Espero que lo entienda. Jian Baizhou. Esperaba que confesaras por tu cuenta. Puaj, robó la receta de la señorita Jian para tratar la epidemia. Hace un momento aún humillaba a la señorita Jian. ¿Cómo puede haber alguien tan descarado? Aunque es un farsante, la receta del veneno realmente no es suya. Señorita Jian, ¿acaso no nos debe una explicación? Cuarto príncipe, envenenar al pueblo y sabotear el tratamiento es un crimen grave. Su Majestad nos ordenó llevarnos a la señorita Jian para una investigación exhaustiva. Creo en Mingyue. No haría algo que dañe al pueblo. La receta de Jian Baizhou. Realmente fue robada de mí. Cuarto príncipe, la culpable ya ha confesado. Rogamos que no nos complique más las cosas. Llévensela. ¡Alto! ¿Quién dijo que mi receta es veneno? Jian Mingyue, tantos ciudadanos que tomaron tu medicina vomitaron sangre. ¿Qué más puedes negar? Esto, ¿cómo es posible? Jian Baizhou. Ni siquiera entiendes las propiedades de las hierbas y te atreves a usar mi receta. Yo. Señores, en esta receta hay varias hierbas muy potentes. Que la gente común nunca vería en su vida. Aunque el efecto es fuerte, sus cuerpos débiles no pueden soportarlo. Los más frágiles morirían instantáneamente. Solo con hierbas como la Isatis como complemento se puede controlar el efecto. Ah, con razón. Jian Baizhou, ese hipócrita. Un buscafama que robó la receta de la señorita Jian. Y mató gente. Merece 1000 muertes. Péguenle. Golpéenlo. Aiyue ha crecido, con pocas palabras. Engañó a Jian Baizhou para que confesara. ¿Sin el escenario que armó Yang Kun? Por mejor que actuara, no habría tenido dónde hacerlo. Maldita, hoy me hiciste sufrir una humillación increíble. Algún día te haré pedazos, Jian Anlin. Usar la estrategia ajena contra la epidemia, dañar al pueblo, crimen tan grave. Mejor explíqueselo personalmente al emperador. No, yo no. Llévenselo. Rápido, ve a la residencia del ministro,
Pide a mi padre que me salve. Tengo buenas noticias. Tú primero. En solo un día, la epidemia de los refugiados mejoró mucho. En 3 días, esta plaga debería desaparecer por completo. Ayue, sabía que podías lograrlo. En tan poco tiempo, lograron resolver la epidemia. Ni siquiera los ministros más importantes de la corte podrían lograrlo. Cuarto príncipe, ¿habrá alguna recompensa? Por supuesto. Mi gente ya encontró al ministro Jian. ¿En serio? ¿Dónde está mi padre? Llévame a verlo. Ayue, no te apresures. Ya he enviado un mensajero rápido, como máximo en 3 días. Traerán de vuelta al ministro Jian. 3 días después, habrá un banquete nocturno en el palacio. Ese día en mi vida pasada, Jian Baizhou usó los poemas que dejé para lucirse en el banquete. El emperador no solo le dio un alto cargo y salario, sino que también le concedió un matrimonio. Fue un ascenso meteórico. Si revelamos su identidad ahora, lo haré sufrir más que la muerte. Ayue, ¿qué te pasa? ¿Por qué no dices nada? ¿Te duele? Me duele más verte expulsada de la residencia ministerial por tu propia familia. También debes estar muy triste. Los que me abandonaron nunca fueron mi verdadera familia. En 3 días, sean humanos o demonios, los haré convertirse en cenizas bajo la luz del sol. Príncipe. Alteza, usted y la señorita Jian han logrado avances en el tratamiento de la epidemia. El emperador los llama al palacio para recompensarlos. ¡Qué bien! Ve, hermano Yang-kun. Le pediré a mi padre que te restaure tu posición. Y tu identidad. Señorita Jian, el emperador está en la plaza este, frente a todos los ciudadanos. Jian Baizhou. También puedes ir a ver. Jian Baizhou robó la receta para tratar la epidemia y dañó al pueblo. Se le degrada de cargo. Y se le condena a 80 azotes como ejemplo. Golpeadlo. Padre, abuela, sálvenme. Soy el hijo legítimo de la familia ministerial. Ella es solo la hija de un sirviente. Y me hace sufrir esta humillación. Algún día se lo pagaré. 100 veces más. Jian Baizhou. Esto es solo el comienzo. Padre, abuela, madre últimamente. No puede dormir por las noches debido a los problemas de mi hermano. Iré a la clínica a comprarle medicina. D. Hijo, nuestra familia Jian solo tiene a Bayer como único descendiente. Mata a Jian Mingyue y venga a mi hermano. Madre, no te preocupes. Baizhou es mi hijo biológico. No permitiré que sufra injusticias. Hermana Mingyue, Yuyan, ¿cómo eres tú? Madre me pidió que te diera dinero para tu sustento. Fuiste expulsada de la residencia del primer ministro. ¿Has tenido dónde quedarte estos días? ¿Has sufrido? Hice que Jian Baizhou fuera castigado por su majestad. ¿No me culpas? El hermano Baizhou fue castigado. Fue por sus propios errores. No tiene nada que ver contigo, hermana Mingyue. No en vano eres mi hermana menor. Entre tantos malvados. No te has corrompido. Hermana menor. Cuidado. ¿Cómo hay otro? El amo dijo. Los que están cerca de Jian Mingyue. No dejen a ninguno con vida. Adelante. Yuyan. Hermana Mingyue, no puedo correr más. Vete tú. No, si nos vamos juntas. Corran, a ver a dónde van. Vete rápido. Rápido, persíganlas.
Vete rápido. Tu marca de nacimiento. ¿Cómo es idéntica a la mía? ¿Por qué? Nosotras somos hermanas de sangre. Entonces, Hyun Baizhou es el hijo de ese sirviente. Si papá sabía todo esto, ¿por qué no se lo dijo a todos? Revelar tu verdadera identidad y seguir permitiendo que Hyun Baizhou te siga haciendo daño. Porque él tampoco es nuestro verdadero padre. Sé que te cuesta creerlo. Al principio yo también dudé. Porque se parecen demasiado. Pero nuestro padre era un erudito, diestro. Ese día, cuando regresó a la residencia, noté que era zurdo. Si quieres comprobarlo, no es difícil. Hay rastros de sangre. Están cerca. Tú vete primero. Su objetivo soy yo. Entonces menos puedo irme. Tú me salvaste antes. Esta vez, me toca a mí salvarte. Desgraciada, a ver a dónde escaparás esta vez. Soy Hyun Yu-yan, la hija legítima del primer ministro. A ver quién se atreve a tocarme. Mi padre es el primer ministro actual. Si se atreven a hacerme daño, verán si no los hace pedazos y los arroja a los perros. El jade que lleva es idéntico al del académico Hyun. Por si acaso lastimamos a la hija del primer ministro por error. Vamos, busquemos a Hyun Min-yue. Estoy aquí. Ninguno de ustedes lastimará a la hermana Min-yue. Perra, ¿te atreves a matar a mi hermano mayor? ¿Buscas la muerte? Hermana Min-yue, esto es todo lo que puedo hacer por ti. Espero que estés a salvo y superes esta calamidad. Arriesgaste tu vida por mí, ¿cómo podría abandonarte? Desde que era pequeña, nunca hubo nadie que me eligiera con tanta firmeza y fuera tan bueno conmigo. Hermana Min-yue, aunque no seas mi hermana de sangre, definitivamente te ayudaré. Este lugar no es seguro, te llevaré de vuelta a la residencia del primer ministro. Ay, papá. Esa desagradecida Hyun Min-yue despreció la crianza que le dimos en la residencia del primer ministro. No me mostró ninguna consideración y provocó que el emperador me castigara. No puedes dejarla escapar. Tranquilo, Baizhou, esa maldita no vivirá para verla mañana. Abanicar, abanicar, abanicar. Pero papá es un erudito y siempre usa la mano derecha. Sin embargo, no tiene los músculos del brazo izquierdo más desarrollados que los de la derecha. Demostrarlo no es difícil. ¿Acaso lo que dijo la hermana Min-yue es cierto? Padre. Hermano, preparé especialmente una hierba medicinal para aliviar el dolor y los moretones. Tómatela mientras esté caliente. Nuestra Yu-yan es tan considerada y atenta. Es evidente que es una dama de buena familia de nuestra residencia. Comparada con esa Hyun Min-yue, es 1000 veces mejor. Yo lo haré. Es mi culpa. Siempre soy torpe y no hago nada bien. Basta. Sal por ahora. La hermana Min-yue tenía razón. Él usa la mano izquierda. No es nuestro padre. Señor, ambos están muertos. ¿Qué? ¿Ambos muertos? Los asesinos de mi hermana fueron enviados por ese padre e hijo. Debo encontrar pruebas para ayudar a la hermana Min-yue a recuperar su identidad. Padre, desde que desapareciste y regresaste inesperadamente, has mostrado más preocupación por Bayer que en los últimos 20 años. Bayer no te defraudará. Somos padre e hijo. ¿A quién más voy a preocuparme sino por ti? Ayue. ¿Quién te ha hecho esto?
Haré que paguen hasta el último centavo. Te pido disculpas. El cuarto príncipe, tan elegante y sereno, ¿también tiene este lado oscuro? Por ti. Incluso si tengo que mancharme las manos de sangre y convertirme en un demonio, no me importará. Jian Baizhou está 1000 veces más herido que yo. Con la piel desgarrada y los huesos rotos. Probablemente no podrá levantarse de la cama en un mes. Otra vez es gente del primer ministro. No debería haberles permitido vivir hasta hoy. No te vayas. Me duele. La herida ha estado sin tratar demasiado tiempo. La sangre ya se ha vuelto negra. Si no la tratas ahora, perderás este brazo. Justo estaba tratándola. El cuarto príncipe entró de repente y me interrumpió. Tienes que compensarme. Dame. ¿Darte qué? A mí. Trátame las heridas de por vida. No cumplí mi promesa. Una vez más, te he lastimado. Cuarto príncipe, no se culpe. Esta herida la hice a propósito. ¿Has oído hablar del plan del dolor? Una pequeña herida a cambio de la confianza de mi hermana vale la pena. Estás loco. ¿Cómo puedes usar tu propio dolor como moneda de cambio? Ayue, puedes intentar confiar en mí. No tienes que ser fuerte en todo. Por orden del emperador. Jian Mingyue ha contribuido en la lucha contra la epidemia. Se le otorgan 100 acres de tierra, 10 cajas de joyas y 10.000 lingotes de oro y plata. Señorita Jian, por favor, acepte el decreto y dé las gracias. Perdone mi atrevimiento, Mingyue. Mingyue quisiera pedir otro decreto al emperador. En el banquete nocturno de palacio dentro de 2 días, Mingyue. También quisiera asistir para celebrar. Ay. Justo iba a decírselo. El emperador valora mucho el talento de la señorita Jian y le otorga un pase especial. Para entrar y salir del palacio libremente. En la vida pasada, Jian Baizhou contribuyó en la lucha contra la epidemia. El emperador le otorgó un pase para entrar y salir del palacio. Pero lo usó para acercarse a la princesa y robó mis poemas. Para complacer a la princesa. En esta vida no dejaré que se aproveche de mí. Ni un poco de mérito. Alteza, ya ha encontrado al primer ministro Jian. ¿Por qué no le cuenta la verdad a la señorita Mingyue? Ayue y el primer ministro Jian siempre han sido cercanos. Si ella lo viera. En ese estado irreconocible, se sentiría muy mal. Pero ya le prometiste a la señorita Jian que en 3 días. Debemos traer al ministro Jian de vuelta, pero en solo 3 días. ¿Cómo podemos hacer que el cuerpo y el rostro del ministro Jian vuelvan a estar como antes? ¿No es ese el eunuco Wan al lado de su majestad? ¿Viene a transmitir un edicto diciendo que su majestad me ha perdonado? Habla. ¿Es eso? Su majestad dice que su corazón no es puro, que incluso la estrategia para aliviar el desastre la usurpó de la señorita mayor. Antes no sabía cuántos beneficios le quitó a la señorita mayor, así que ordenó que reflexione en privado. Ni siquiera podrá asistir al banquete nocturno en palacio dentro de unos días. Mi reputación y mis logros los he obtenido con mi propio esfuerzo. No tienen nada que ver con esa desgraciada de Jian Mingyue. ¿Cómo puede su majestad juzgarme así? Joven, tenga cuidado con sus palabras. Joven, joven. Joven, ¿qué hace en la habitación de la señorita Mingyue? Joven. Ve, lleva esto a la princesa.
Bien. Antes tomé los poemas escritos por Jian Mingyue para agradar a la princesa, haciendo que la princesa se enamorara de mí. Esta vez, ella definitivamente me ayudará a recuperar el favor del emperador en el banquete nocturno. Poder escribir versos tan excepcionales. Sin duda soy el hombre que Mo Feinin eligió. Además de estos poemas, ¿tiene Bai Lang algún otro mensaje que traerme? Princesa, por favor, ayude a mi joven maestro. Esa falsa heredera de la residencia del primer ministro, después de que mi joven maestro la expulsara, le guarda rencor. Ella tendió una trampa a mi joven maestro, haciendo que perdiera el favor del emperador. Buscando la muerte. Ayan. ¿Me veo bien? Ayue es hermosa, se ve bien con cualquier cosa. Por cierto, ¿por qué ya no me llamas hermano Yang-kun? Porque Ayue no quiere ser tu hermana. Esta noche es el banquete en palacio. Todos los funcionarios de quinto rango o superior en la capital. Y sus familiares asistirán al palacio para celebrar. Naturalmente, debo vestirme espléndidamente para no avergonzarte. Por cierto, Ayan, ¿cómo está papá? ¿Podrá regresar antes de que termine el banquete? Puedo proteger su vida, pero su rostro está completamente destruido. Restaurarlo probablemente llevará tiempo. Pero si su rostro está arruinado, ¿quién sabrá que es el verdadero primer ministro Jian? La identidad de la señorita Mingyue. ¿No será imposible de probar? Gran médico inmortal, ¿tiene alguna solución dentro de 3 días? Curar su rostro. Tranquila, lo que te prometí, lo cumpliré. Gracias, Ayan. Buena chica. Tengo algo que hacer más tarde, así que tendrás que entrar al palacio sola. Jian Mingyue. Ahora que ya no eres la hija del ministro, ¿qué cara tienes? ¿Para asistir al banquete del palacio en nombre de la residencia del ministro? ¿Quién te dijo que entraría al palacio en nombre de la residencia del ministro? Jian Mingyue. Este banquete solo invita a funcionarios de quinto rango o superior. Y sus familiares. Como has cortado lazos con la residencia del ministro, me temo que ni siquiera podrás entrar al palacio. ¿Qué suerte tiene el ministro? Crió a un buen hijo que alivia las preocupaciones de su majestad. En el futuro, toda la residencia del ministro ascenderá sin obstáculos. Jian Mingyue, ¿lo ves? Esta es la diferencia entre tú y yo. Aunque temporalmente esté en desgracia, aún soy admirada y respetada por miles. Oh. ¿Diferencia? La señorita Mingyue ha tenido éxito en el tratamiento de la epidemia. Su reputación es enorme. Realmente, es una bendición para la residencia del ministro. La máscara facial de la señorita Jian salvó la vida de mi hijo. A partir de ahora, eres la benefactora de nuestra familia. Cualquier orden de la residencia del ministro. La cumpliremos sin dudar, incluso si es peligroso. Señora, hay un malentendido. Ya no soy la hija de la residencia del ministro. Todo lo que he hecho no tiene nada que ver con la residencia del ministro. Jian Mingyue no es de la sangre de nuestra residencia del ministro. Solo creció aquí y aprendió por ósmosis. Por eso tuvo la suerte de curar esta epidemia. Si tienen más preguntas, pregúntenme a mí. Señorita Jian, en el banquete nocturno de hoy, supongo que la señorita Jian también está preparada para lucirse. No sé si la señorita Jian preparó canto y baile o habilidades con el yin. Poesía. Esa no es la especialidad del señor Jian, que tiene la reputación de ser el santo de la poesía de la capital. Otras cosas pueden pasar, pero en poesía, difícilmente alguien supere al señor Jian. ¿Por qué habría de temer? Jian Mingyue dejó esos versos inmortales, que ya me he apropiado. En tan poco tiempo, no puede crear tantos buenos poemas. Bayer, tranquila. Esta desgraciada habla con arrogancia. Me temo que ni siquiera podrá entrar al palacio. Alto. Mi padre es el primer ministro Jianhong.
Jian les recuerda algo a todos. No se equivocado. Hija de Sibin expulsada de la residencia del primer ministro. Expulsada de la residencia del primer ministro. De baja estatus, grosera y vulgar, ni siquiera puede entrar al palacio. ¿Qué ganarán halagándola? Nada bueno. Ay, señorita Jian, solo puedes culpar a tu mala suerte. No eres de la sangre del primer ministro. Destino, me niego a aceptarlo. No importa mi identidad. Voy a tomar mi destino firmemente en mis propias manos. Jian Mingyue. ¿Qué haces aquí parada como tonta? Aunque estés celosa. No tienes derecho a entrar al palacio. Lárgate. O no nos responsabilizamos por lo que te hagamos. ¿Con esto puedo entrar? El decreto imperial... El decreto imperial que permite entrar y salir libremente del palacio. Jian Mingyue. ¿Cómo obtuviste esto? Jian Mingyue. Falsificar un decreto imperial es un crimen capital. ¿Estás segura de arriesgar tu vida? ¿Solo por enfadarte conmigo? ¿Ahora ves claro? El decreto imperial fue otorgado personalmente por su majestad. Me permite entrar y salir del palacio libremente. No necesito depender del poder del primer ministro. No como algunos inútiles que necesitan apoyarse en su familia. Y en la influencia de su hermana para satisfacer su miserable orgullo. Señorita Jian Mingyue. La princesa Feinin te ha convocado. En mi vida pasada, Jian se apropió de mis poemas, ganando el favor de la princesa Feinin. Con el apoyo de la princesa, su poder en la corte creció. Solo haciéndole perder el favor de la princesa. Podré aplastarlo por completo. Gracias por guiarme, señorita. La princesa está descansando. Por favor, espera afuera, señorita Jian. Princesa, este sirviente ha cumplido sus órdenes. Y ha traído a Jian Mingyue, quien se atrevió a ofenderme. Aún quiere destacar en el banquete. Hoy, definitivamente humillaré su arrogancia. Y vengaré a Bailan. Pero la princesa ya despertó. Que la princesa te convoque es un honor. No tienes derecho a apresurarla. He esperado 4 horas, el banquete está por comenzar. Si la princesa no me convoca sinceramente, entonces me retiro. ¿A dónde crees que vas sin la orden de la princesa? El emperador me concedió este pase para asistir al banquete en palacio. Ni siquiera la princesa puede impedirlo. No puedo impedir tu entrada, pero lastimaste a mi gente. Por eso no te perdonaré. Golpéenla. Hasta la muerte. Yo responderé ante el emperador. Mi corazón se inclinaba hacia Mingyue. Pero Mingyue iluminó la zanja. Jian Mingyue. ¿Qué tonterías estás diciendo? No creas que a la princesa le gusta la poesía. Que recites 2 versos te salvará. A la princesa le gustan los versos magistrales escritos por el señorito Jian. No la basura que tú escribes. A por él. Vamos. ¿Estás bien? Estoy bien. Jian Mingyue. ¿Cómo sabes ese poema? Bailan lo escribió. Solo para mí. Es imposible que una tercera persona lo sepa. Hermana mayor, ella es mi gente. Hice un juramento. Quien la lastime, lo pagará 1000 veces. Esta vez fueron los cuellos de los guardias. Si la próxima vez, tu mano, hermana, se extiende donde no debe, lo que corte podría ser diferente.
Si la princesa desea saber la respuesta a su pregunta anterior, se revelará en el banquete nocturno. El emperador quiere tanto a la princesa. Mataste a sus guardias. ¿Tan abiertamente no temes que te cause problemas después? Temo. Pero ¿quién se atreva a tocarte? Ella es quien debe temer. Mingyue, te dije que por ti. Puedo renunciar a todo. ¿Pero y si es ese trono? Nada puede compararse. A tu peso para mí, ni siquiera ese trono. En mi vida pasada pude llegar al camino de Jian Baizhou. En esta vida también puedo ayudar a Yan a lograr su deseo y ascender a ese puesto. Por cierto. ¿Cómo sabías el poema que Jian Baizhou le escribió a Feinin? ¿Cómo lo sabes? Porque en realidad esos poemas los escribí yo. ¿Y por qué nunca me escribiste uno a mí? En el futuro te escribiré 100. Actualmente estás acusado. El emperador te permite asistir al banquete por la intercesión de la princesa. No actúes imprudentemente. No actúes imprudentemente. No te preocupes, padre. La princesa Feinin ya me ha cubierto. Esa desgraciada, Jian Mingyue. Ella no tiene absolutamente ninguna oportunidad de causar problemas en el banquete del palacio. Hoy, frente a todos los funcionarios civiles y militares, es el mejor momento para demostrarle ante su majestad y recuperar el favor del emperador. Las mangas de seda agitan el aroma incesante, los lotos rojos se mecen en el humo otoñal. Su majestad, este humilde súbdito no pudo contenerse y compuso 2 versos. Interrumpí el disfrute de su majestad, espero que me perdone. El señor Jian es extremadamente talentoso. Con solo decir unos versos, son obras maestras. Recuperar el favor del emperador es solo cuestión de tiempo. Buen poema. El académico Jian tiene un talento tan excepcional. ¿Cómo podría castigarlo? Su majestad, este humilde súbdito ha estado reflexionando en privado estos días. He compuesto docenas de poemas para expresar mis sentimientos. Un solo poema del académico Jian podría pasar a la historia. En tan solo unos días, ha compuesto docenas. ¿Acaso es un inmortal que ha descendido a la Tierra? Con tal talento, si sirve al país, sin duda lograría grandes cosas. Menos mal que esa tonta Jian Mingyue en estos años ha escrito suficientes poemas. Padre. Ven rápido, Niner. Padre, el señor Jian es tan talentoso. ¿Por qué no restablece su cargo para que en la corte pueda seguir sirviéndole? Esto. Padre, las personas que su hija elige nunca se equivocan. Por favor, acceda a su hija y restablezca el cargo del señor Jian. No, promuévalo para que tenga más oportunidades de servirle a usted y al imperio. Bien, bien, lo haré como dices. Restauraré el cargo de Jian Baizhou. Las mangas de seda agitan el aroma incesante. En la cima de Inyun, el viento sopla repentinamente, los lotos rojos se mecen en el humo otoñal. Los sauces jóvenes flotan en el estanque. ¡Qué buen pareado! Los 2 versos son perfectos en ritmo y tono. Parecen escritos por la misma persona. Antes solo sabía que el académico Jian era un maestro en poesía. Pero no sabía que la señorita Jian también tenía tanto talento. Cuarto hijo, Mingyue también tiene talento para la poesía. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Padre, Mingyue no le gusta presumir. Y nunca se jacta de sus logros. Pero estos 2 versos tienen el mismo estilo, como si los hubiera escrito una sola persona. ¿Acaso alguien entre ustedes ha plagiado poemas de otros? ¿Para engañarme? Su majestad, Mingyue ha sido muy cercana a mí desde pequeña. Así que, naturalmente, su poesía sigue mi estilo. En consideración a la idea del permiso, que te crió, si quieres decir la verdad.
será arrastrar a toda la familia a la muerte. Hermano, tu muerte es suficiente, ¿por qué llevar a toda la familia? Su Majestad, mi hermano mayor dice que mi poesía es aprendida de él. Mejor déjame jugar un juego de poesía con él. Jian Mingyue, esto es el Palacio Imperial. No permitiremos que te rebeles y actúes con insolencia. Su Majestad, este humilde ministro no ha educado bien. Llevaré a esta vergüenza de criatura para disciplinarla adecuadamente. Jian Mingyue, ¿cómo quieres jugar? En la antigüedad, Cao Zi compuso un poema en 7 pasos. Hagamos lo mismo, con 7 pasos como límite. Componed un poema en el acto. Quien no lo logre, morirá. Bien. Acepto. Antes de que Jian Mingyue abandonara la residencia del primer ministro, dejó cientos de poemas que yo transcribí y le regalé a la princesa. ¿Cómo podría ella componer más poemas que yo en tan poco tiempo? Jian Mingyue, ¿qué importa que el cuarto príncipe te proteja? Hoy será tu último día. Padre, hace mucho que no veo una apuesta de poesía tan emocionante. Por favor, déjalos hacerlo. Ya que todos estáis de acuerdo, entonces, yo seré vuestro testigo. Iré a buscar los poemas escritos por Bai en mi palacio. Traedlos todos y dáselos a Bai a escondidas. Sí. Mala noticia. ¿El Palacio Chunxi está en llamas? Princesa, princesa, mala noticia. Todos los objetos del palacio han sido destruidos por el fuego, incluyendo esos poemas. ¿Qué? ¿Un incendio? El Palacio Chunxi está en llamas. ¿Por qué te alteras, hermano? La apuesta ya está hecha. ¿Acaso quieres echarte atrás? Jian Mingyue, señorita Jian. La princesa Feinin te requiere. Cierto. Pierda la protección de la princesa, podremos aplastarlo por completo. Por favor, guíame, señorita. Su Majestad, el incendio en el Palacio de la Princesa es un asunto grave. Quizás deberíamos suspender el banquete y apagar el fuego primero. Apagar el fuego es tarea de los sirvientes. Mingyue tiene razón, la apuesta ya está hecha. Y no puede interrumpirse. Si a tu hermano se le ha acabado la inspiración, deja que Mingyue vaya primero. Mingyue, mejor deja que tu hermano vaya primero. Te daré una oportunidad de vivir. Si antes de que yo termine este poema, te arrodillas ante su Majestad, me pides perdón y admites tu error, anularé la apuesta. Y te perdonaré la vida. No hace falta. ¿Cuándo habrá una luna tan brillante? Brindo con vino y pregunto al cielo azul. Bien. ¡Qué buen poema! En todo el Gran Chu, aparte del señor Jian, ¿quién más podría escribir un poema tan excelente en un solo paso? La señorita Jian realmente se sobreestima demasiado. Hoy, temo que terminará enterrada en este palacio. ¿Un poema completo de un solo paso? Esto es claramente un verso. Que soñé cuando tenía 7 años y transcribí al día siguiente. No sé qué año es esta noche en los palacios celestiales. Bien. Deseo cabalgar el viento y regresar, pero temo a las torres de jade y los palacios de gemas. Las alturas son demasiado. Las alturas, ¿cómo era? Incluso si el señor Jian no completa la segunda parte, es suficiente para superar a Jian Mingyue. Esa tonta de Jian Mingyue. Probablemente no pueda crear ni un solo verso. Mingyue, si te rindes ahora y le suplicas a tu hermano mayor, quizás aún haya tiempo. El poema que acaba de recitar es el mejor verso que he visto en estas décadas. Rendirme, Su Majestad, Mingyue puede aceptar muchas cosas, pero no sabe cómo se escribe la palabra perder. Levanto una copa e invito a la luna brillante. ¿Cómo se compara esto con el mundo mortal? El poema que el señor Jian no pudo completar. Ella logró responderlo de nuevo.
Gira las torres rojas, baja las ventanas bordadas, ilumina a los insomnes. Ojalá seamos longevos para compartir la luna a 1000 leguas de distancia. Hermano mayor, has perdido. ¿Cumplirás la apuesta tú mismo? ¿O te ayudo yo? ¿Tú? Parece que prefieres que te ayude a cumplirla, hermano mayor. No. Hermano mayor, ¿no aceptaste tú mismo la apuesta? ¿Cómo puede un hombre de 7 pies asustarse tanto? Jian Mingyue, ese poema de hace un momento. Seguro lo viste en algún momento, escrito por el señor Jian, y por eso lo recitaste. Pero lo que acordamos era crear un poema en el acto. Dices que lo vi antes, ¿acaso no será que? Jian Baizhou se quedó sin recursos. ¿Y sacó un poema viejo para hacer bulto? ¿Qué disparate dices? Baizhou me ha escrito cientos de poemas. ¿Cómo iba a usar un poema viejo? Claramente eres tú la que no tiene vergüenza. Apropiándote del verso del señor Jian. Princesa, tú conoces mi situación. Tienes que ayudarme, de verdad no quiero morir. Jian Mingyue, has sido arrogante ante el emperador y has engañado al mundo. Hoy, yo, la princesa, te ejecutaré para purgar la corte. Jian Mingyue, ¿cómo te atreves a atentar contra mi vida? Solo me defiendo. Basta, Fei Ning. Por un hombre, te vuelves loca y dañas el honor de la familia real. ¡Qué vergüenza! Retírate. Jian Mingyue, ¿qué pruebas tienes de que la segunda parte del poema que acabas de recitar fue escrita por ti? ¿Fue realmente obra tuya? Jian Mingyue es esta humilde sirvienta. La he visto crecer desde pequeña. Siempre ha vivido recluida en sus aposentos. Apenas ha leído unos pocos libros. ¿Cómo podría componer poemas? Puedo testificar que la segunda parte del poema seguramente lo escuchó en algún momento de Baizhou. Y lo memorizó en silencio. Jian Mingyue, ¿sabes que engañar al emperador es un crimen capital? ¿Acaso tu familia me toma por un tonto? ¿Guardias? Su Majestad, Mingyue no necesita demostrar nada. Porque en todo el mundo, solo yo puedo componer un poema en 7 pasos. Si Su Majestad no lo cree, Mingyue puede componer un poema para cualquiera. Que esté presente. Un poema para cualquiera que esté presente. Ni siquiera el señor Jian puede garantizar que pueda hacerlo. La arrogancia de la señorita Jian es demasiado grande. Un poema sobre una persona, eso es novedoso. Por el bien del cuarto príncipe, te permitiré intentarlo. Ya que es gracias al cuarto príncipe, el primer poema de Mingyue será para el cuarto príncipe. ¿Por qué nunca me has escrito uno a mí? El sol poniente es como un grano de azufaifa, ya ha escrito el anhelo en el cielo. Lo más conmovedor es la mirada infinita, como si nos hubiéramos conocido en una vida pasada. La señorita Jian y el cuarto príncipe crecieron juntos como amigos de la infancia. Su destino seguramente fue decidido en una vida anterior. Este poema es tan hermoso. Si su majestad no les concede el matrimonio a la señorita Jian y al cuarto príncipe, será difícil resolver esto. Este poema me hace recordar a la difunta emperatriz. ¿En qué vida volveré a encontrarme con ella? La señorita Jian es tan buena en la poesía que no hay necesidad de plagiar los poemas del académico Jian. ¿Acaso el que no puede componer poemas es realmente el académico Jian? ¿Qué tiene de difícil un poema de amor? Jian Mingyue, ¿no sabes cómo juzgar los poemas de los demás? Entonces, ahora, haz un poema para mí y para mi padre. ¿Estás seguro de que quieres que les haga un poema a ustedes dos? Jian Mingyue, ¿acaso no puedes hacerlo? Te estás haciendo el misterioso. Arruinas la reputación de tu hermano mayor, eres malvado al extremo. Gente como tú merece caer en desgracia y no tener un buen final. El poema para ustedes ya está listo. Las ratas del granero oficial son grandes como cubos, al ver gente abriendo el granero ni se mueven. Los soldados no tienen comida, el pueblo pasa hambre, ¿quién permite que entren en tu boca cada mañana? Señorita Jian, estás diciendo que el señor Jian es un funcionario corrupto. Tú
Recientemente, la epidemia se ha desatado, y el señor Jian vende a precios exorbitantes los materiales medicinales. Parece que el señor Jian no es diferente de una rata. Es más que eso. Si los poemas de Jian Baizhou fueron robados a la señorita Jian, entonces él es un ladrón que engaña al mundo con su reputación. Estás hablando tonterías. De joven no eras respetuoso, de mayor no tienes logros. Viejo y sin morir, eres un ladrón. Padre. Jian Mingyue, aunque seas una falsa heredera cambiada deliberadamente por los sirvientes. Pero padre te crió durante más de 10 años. ¿Cómo puedes escribir poemas tan malvados para insultarlo? Aunque el señor Jian no sea perfecto. El ministro Jian es un buen funcionario honesto y recto. ¿Cómo puede la señorita Jian insultarlo también? Señorita Jian, aunque tengas un talento asombroso en poesía, eres demasiado ingrata y despiadada. ¿Cómo puedes ser tan irrespetuosa con el padre que te crió durante años? Su Majestad, el gran Yu se rige por la benevolencia y la piedad filial. Jian Mingyue no es piadosa ni respetuosa. Es irrespetuosa con su padre. Por favor, Su Majestad, castíguela severamente. Tú mereces el respeto de Mingyue. ¿Qué poción mágica te ha dado Jian Mingyue? Para que hables en su defensa. ¿Has perdido el sentido de la decencia? ¿O eres como ella, que ni siquiera respetas a tu propio padre? No es mi intención. Pero esta persona no es el ministro Jian que crió a Mingyue durante 20 años. Ministro Jian. ¿Qué estás diciendo? Traigan al ministro Jian. ¿No está el ministro Jian aquí? ¿Acaso hay otro ministro Jian en el mundo? Jian Mingyue, ¿qué juego estás jugando ahora? Padre. Este humilde servidor, Jian Hong, saluda a su majestad. ¿Esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puede haber dos ministros Jian? Su majestad, este humilde servidor fue emboscado por bandidos mientras viajaba al sur para ayudar en el desastre. Caí por un acantilado y perdí contacto con la corte. Cuando me recuperé y regresé a la capital con gran dificultad, descubrí que alguien había usurpado mi identidad. ¿Calumnias? Yo soy el verdadero, el auténtico Jian Hong. Su Majestad, he servido como oficial durante décadas y he ganado su confianza. Este hombre ha usurpado mi identidad con malas intenciones. Seguidamente busca causar caos en la corte. Cuarto príncipe, dime, ¿quién es el verdadero ministro Jian? Padre, en mi viaje de regreso entre los refugiados, encontré al ministro Jian por casualidad. Él tenía el documento de ayuda que usted envió. Por eso pude confirmar. Efectivamente, es mi sello. Este documento es auténtico. Suplantar a un leal ministro y causar caos en la corte es imperdonable. Guardias, llévenselo. Esperen. Su Majestad, solo con un documento no se puede determinar la identidad de mi padre. Hace unos días, mi padre usó la medalla de inmunidad para salvarme la vida. Si me preguntan a mí, su hijo, este hombre a mi lado, es mi verdadero padre. Tengo una buena idea. Para probar quién es el verdadero ministro Jian. Hace un año, jugué al ajedrez con el ministro Jian. En el jardín imperial. ¿Recuerdan, mis queridos ministros? Esa partida. ¿Quién ganó? Esa partida fue. Padre. Padre, el ministro Jian aún no se ha recuperado de sus graves heridas. Por eso, al recordar el pasado, se desmayó por agotamiento. Ustedes, lleven al ministro Jian a descansar. Sí.
Este viejo astuto. Entonces, habla tú primero. Esto. Usar trucos que otros ya han usado. Es demasiado tonto. Si no puedes recordar, ve a arrodillarte en el jardín imperial. Levántate cuando lo recuerdes. Gracias, Su Majestad. Este humilde servidor irá ahora. No es esto. Su Majestad, este humilde súbdito. También iré a ayudar a mi padre a recordar. Hermano mayor, ¿acaso olvidaste nuestra apuesta? Bueno, la identidad de padre es un misterio, y yo como su hijo. Aunque me cueste la vida, debo esperarlos. Matar en el palacio. ¿Cómo se atreve a actuar así? Esta chica es realmente talentosa. Si se casa con el cuarto, ¿no terminará golpeándolo también? Hermano mayor, no te preocupes. Cuando mueras, yo mismo quemaré papel para ti. Te diré quién es el verdadero padre. Hermano. Quítate. Su Majestad, Minyue ha cumplido la apuesta. En cuanto a él, vivir o morir queda en manos del destino. Esta chica es demasiado cruel. Esta humilde se retira. Deja de fingir y levántate rápido. Como era de esperar, la señorita Minyue es increíble. No me digas que en tu muñeca no está la cicatriz de mi padre. Además, mi padre es un erudito, ¿cómo podría llevar tantas armas ocultas encima? Dime rápido, ¿dónde está mi padre ahora? Minyue, no fue mi intención engañarte, solo que... ¿Es que mi padre está en malas condiciones? Sí. Llévame a verlo rápido. Bien. Hermana, cuñado, soy Yuyan. Yuyan. ¿Cómo llegaste aquí? Hermana Minyue. Encontré algunas pistas en la residencia del primer ministro y vine a buscarte. Justo vamos a ver a papá. Hablemos mientras caminamos. Bien. Hermana Minyue, tengo mucho miedo. La residencia del primer ministro ahora está hecha un desastre. Después de que el hermano Baizhou recibió una puñalada. Lo llevaron medio muerto de vuelta a la residencia. La abuela ha estado arrodillada en el templo toda la noche. Bodhisattva, por favor protege a la hermana Minyue esta noche en el banquete, para que pueda superar cualquier peligro. El banquete nocturno en el palacio era la oportunidad perfecta para que mi nieto mostrara su talento. Pero fue tendido una trampa por esa Jian Minyue. Recibió una puñalada y su vida pende de un hilo. Bodhisattva, protege a mi nieto, que supere este peligro y pase esta dificultad. Fui yo quien estableció la regla. Si la esposa principal no puede dar a luz un varón, no puede ser la esposa legítima. Así fue como Bayer y Yuyan pudieron reemplazarla. Si Baizhou pierde la vida por esto, yo nunca me perdonaré a mí mismo. Señora, no se preocupe, el joven tiene la protección del cielo. Seguro que no le pasará nada.
Bayer es el único varón de la familia Jian, su vida. No puede ser reemplazada por ninguna chica. El segundo hijo estuvo fuera durante años, todo por culpa del mayor. En aquel momento, no hizo nada para salvarlo. Lo echó de casa. Como madre, siempre he sido justa. Por supuesto, le pediré al mayor un poco de interés. Justicia. Lo que ella llama justicia es separar a los hermanos de sangre de padre. Hacer que tú estuvieras fuera, sufriendo durante 20 años. Después de que la abuela se fue, revisé el árbol genealógico. Padre sí tenía un hermano gemelo, de la misma madre. Hace 20 años, por su adicción al juego, vendió las propiedades ancestrales. Cuando padre se enteró, lo expulsó de la familia Jian. Así que eran gemelos. Sí. No es de extrañar que se parezca tanto a padre. Príncipe, hemos llegado. Llegamos. Vamos. Sí, vamos. Padre, tu hija ha venido. Realmente es padre. Cuando mi gente encontró al ministro Jian, estaba mezclado entre los refugiados que entraban a la ciudad. Tenía heridas en la cara y la garganta destruida. Padre. Hermana, ¿quién fue el que hizo esto a padre? Debes hacer justicia por él. Quien pueda ser tan cruel, destruir el rostro de alguien, solo puede ser por odio profundo. O por un solo propósito. El rostro destruido. Nadie podrá reconocer la identidad de padre. Hermana, ¿quieres decir que quien se hizo pasar por padre quería cortar de raíz y reemplazar completamente la identidad de padre? Sí. Min Yue. Padre. ¿Está despierto? Ayue, iré a buscar al médico inmortal. Padre. Min Yue. Soy yo, padre. Esta es mi hermana Yuyan. ¿Ya lo saben todo? El destino que tengo hoy es el castigo del cielo. Quiero preguntarte, cuando acababa de nacer, ¿quién fue? ¿El que me cambió por Jian Baizhou? Intercambiamos identidades. Es tu padre. Este padre desalmado. Yuyan, tú. ¿Sabes cómo he vivido estos 20 años? Como no era su hija biológica, mi madre adoptiva me maltrataba y humillaba. Desde pequeña me trató como a un animal. Mi madre adoptiva era alcohólica. Cada vez que se emborrachaba, iba a apostar y, si perdía, se desquitaba conmigo. Me golpeaba para descargar su ira. Una vez estaba completamente ebria, y en su borrachera. Descubrí mi verdadero origen, por eso escapé arriesgando mi vida. Pensé que al encontrar a mis padres, encontraría un refugio. Pero nunca imaginé que quien me envió a ese infierno era mi propia familia, mi propia sangre. Yuyan. Padre te falló. Papá. Si hubiera sabido que sobraba, debería haber muerto en el campo. Ahora no habrían surgido tantos problemas. Yuyan. Min Yue. Papá. Deja que Yuyan se vaya. Al final, padre la defraudó. Es normal que odie a su padre. Padre, esto estuvo mal. Si hubiera sido yo la cambiada, mi resentimiento sería aún mayor que el de Yuyan. Dale tiempo para que lo piense. Min Yue, en realidad ahora padre, está más preocupado por ti. Escuché al cuarto príncipe decir que Jian Baizhou te acusó de ser una falsa heredera del ministro, y se alió con un impostor para expulsarte de la residencia del ministro. ¿Qué piensas hacer ahora? Naturalmente, exponer la verdadera identidad de ese falso padre e hijo.
Que devuelvan todo lo que nos deben a la familia Jian y a ti, padre. Cada centavo. Padre te apoya, mientras tenga aliento. Padre testificará por su hija en la corte. Ya le fallé a Yuyan. No permitiré que te pase nada. MMM. Vale. Tu hermana salió llorando, me preocupé. Así que envié a Gwenny para que la acompañe a la residencia del ministro. MMM, Ayan, me ayudaste otra vez, salvaste a padre. Es como si me hubiera salvado la vida. No sé cómo agradecértelo. Ayue, entre nosotros no hay distinciones. No hace falta que des las gracias. Ayue, hay otra cosa en la que necesito tu ayuda. Dilo sin reparos. Mañana irás. Lo que me pediste anoche ya está arreglado. En un rato actuaremos por separado. MMM. ¿También vienes a burlarte de mí? Princesa, con su nobleza, ¿quién se atrevería a burlarse? Todo es por tu culpa. Todo es porque calumniaste a Bai Lang. Ahora los rumores corren por la capital. Dicen que los poemas y logros de Bai Lang son obra tuya. De una mujer. Ahora todos en la capital dicen que estoy ciega y tonta. Que me enamoré de un fraude sin escrúpulos. Jian Mingyue, dime, ¿los poemas que Bai Lang me dedicó? ¿Realmente los escribiste tú? En el corazón de la princesa ya tiene la respuesta, ¿no es así? De lo contrario no estaría tan deprimida y bebiendo. Tuve el honor de asistir a su ceremonia de mayoría de edad a los 15 años. Ese año, llena de ambición, cabalgaste por la calle de Jade y declaraste: nunca me casaré, no me encerraré en luchas domésticas. Alentaste a las mujeres a servir en la corte. De espíritu amplio. Eras un modelo para las mujeres de la época. Jian Mingyue. No creas que con unos halagos voy a olvidar quién me ha llevado a esta situación. No son halagos, Mingyue. Admiro la magnanimidad de la princesa. No soporto verla hundida por un despreciable. Mingyue ha dicho lo que tenía que decir. Que la princesa reflexione. Jian Mingyue. Te he subestimado. Eres tan buena persona como poeta. Hoy me has ayudado. En el futuro, te lo agradeceré. Su hijo pide a su majestad que haga justicia por la familia Jian. Investigar a fondo el caso de la suplantación del ministro Jian. ¿Qué quieres que haga? Ministro Jian, su majestad le ordena regresar a su residencia. Señor eunuco, ¿pero su majestad cree en mi identidad? El joven de la residencia ministerial fue apuñalado y perdió mucha sangre. Su majestad teme que no llegue a ver al joven Jian por última vez. Por eso le ordena regresar. ¿Qué?
3 días después, el emperador invita nuevamente al primer ministro Jian y al otro primer ministro Jian para que vengan juntos al palacio Qianqing a identificar. El emperador dijo: haré pedazos al impostor como escarmiento. Feinin acaba de enviar las pruebas de que Jian Baizhou vendió cargos oficiales. Y le pidió que limpiara el desastre. ¿Qué hiciste? Hace poco estaban como el agua y el fuego. ¿Cómo es que ahora está dispuesta a ayudarte? Secreto. Es un secreto entre mujeres. En el futuro. No usarás este método contra mí, ¿verdad? Depende de cómo se comporte el cuarto príncipe. No perdonaré a nadie que me traicione. Príncipe. Príncipe, esto es urgente. La residencia del primer ministro está en problemas. Baizhou. Hijo, por fin has vuelto. Ven rápido a ver a Baizhou. Baizhou. Despacio. Padre. Sabía que mi hijo tiene mucha suerte y escaparía de este desastre. Las heridas del hijo del primer ministro no son mortales, pero se cortaron los tendones. Será extremadamente doloroso durante la recuperación. Esa maldita Jian Mingyue lo hizo a propósito. Esa espada que me clavó fue para humillarme y hacerme sufrir. Si no me vengo, Jian Baizhou jura que no será humano. Baizhou, estás herido, no te enojes. Tranquilo. En 3 días, tu padre hará que Jian Mingyue pague con su vida para disculparse contigo. El emperador investigará vuestras identidades. Sería mejor que te escondas por un tiempo. Soy el primer ministro Jian Hong. ¿Para qué esconderme? Cuando mi hermano muera, podré reemplazarlo por completo. Yuyan, lleva esto rápidamente a Mingyue. Dile que se esconda hasta que tu padre se calme. Quizás así salve su vida. Madre, en realidad. Padre ya no es. Madre lo sabe. No es tu padre. Por mucho que cambie el carácter de una persona, tampoco se puede cambiar los hábitos de vida de décadas. Tu padre y yo fuimos esposos desde jóvenes. ¿Cómo podría no reconocerlo? Reconocerlo. ¿Por qué no dijiste la verdad antes? Tu padre era muy filial. El honor de la familia Jian dependía de él. Pero quien siempre tomó las decisiones fue mi suegra. Si mi suegra está convencida de que este es tu padre, ¿cómo podría una mujer débil como yo enfrentarme a ellos? Además, tengo que protegerte a ti. Madre, Yuyan también puede protegerla como lo hace mi hermana. Vamos a buscar a mi hermana y le diremos la verdad al emperador. Vamos. ¿A dónde creen que van? Le dije a la madre que quería ver a Bayer. Alto. No. Ah, ¿Acaso creen que este viejo es un tonto? Para ver a Bayer, no necesitan todas estas cosas. El cochero dijo que anoche fueron a la residencia del cuarto príncipe a buscar a Jian Mingyue. Si me dices la verdad sobre dónde Jian Mingyue esconde a ese impostor, te trataré bien a ti y a tu hija. no. No lo sé. ¿Mientes? Haz lo que quieras conmigo, pero no lastimes a mi hija. ¿Qué haces? Suéltame.
Ayuda, alguien. Ve a la residencia Wang Yue y busca a Min Yue. Dile que hay problemas en la residencia del primer ministro. Sí. ¿Qué haces? No me toques. ¿Por qué no puedo tocarte? Somos marido y mujer, y además, en el futuro, todo en la residencia del primer ministro será mío. Suéltame. Ayuda, alguien. Vamos, madre. Pequeña insolente, ¿no valoras tu vida? Hoy te enseñaré una lección. Madre. Pequeña insolente, No toques a mi hija. Jian Yuyan. Tu madre está así, tan herida. Por tu culpa. ¿No sientes ni un poco de remordimiento? Yuyan, somos familia, ¿por qué? Por Jian Mingyue, una extraña. ¿Lastimas a tu propia familia? Ven, sé obediente, dime. Jian Mingyue, ¿dónde esconde a ese impostor? Abra la puerta. Quiero ver a la madre. Hermana, por fin has venido. Jian Mingyue. Abre la puerta. Quiero ver a Yuyan. Si no abres, la romperé. Abre la puerta. Vaya, señorita, ¿no habías cortado lazos con la familia del primer ministro? ¿Y jurado no volver a vernos? Antes hablabas con tanta firmeza, ahora que has sufrido fuera. ¿Quieres arrepentirte? Ni lo sueñes. El primer ministro dijo que jamás permitiría que pongas un pie en esta casa. Vete. Espera. ¿Y si yo, el príncipe, quiero entrar? Príncipe cuarto, Hermana, estoy aquí. vuelve aquí. Hermana, estoy aquí. Ayan, creo que escuché. La voz de Yuyan. Estoy preocupada. Entremos rápido a rescatarla. De acuerdo. Si reconoces mi rostro, ¿por qué no vas a informar? Sí. Primer ministro. Aunque su Alteza sea de sangre real, no tiene derecho a irrumpir en mi residencia. Vengo por invitación de Yuyan para llevarla a conversar. Aunque hayamos cortado lazos, el primer ministro no negará esta oportunidad, ¿verdad? Si el primer ministro es tan despiadado, que ni siquiera permite que las jóvenes conversen, dudo que mi padre lo hubiera puesto en este cargo. Su Alteza no necesita amenazarme. Yuyan no está en la residencia hoy. Mientes, acabo de escuchar su voz. ¿Cree que miento? Si no me cree, puede registrar la casa. Pero el escándalo de irrumpir en la residencia de un ministro, ¿cree que podrá soportarlo? Por supuesto que confío en la palabra del primer ministro. En ese caso, volveremos otro día. Detente. Yuyan, vine a buscarte. Deja de gritar. Yuyan, Ya dije que no está aquí. hermana Mingme. Yuyan, Ministro Jian. Esto es lo que llamas no estar en la residencia. Usar castigos privados. Maltratar a tu propia hija. Eres peor que una bestia. estas heridas no son de papá. Me caí yo sola. Yuyan, no tengas miedo, Ayan y yo estamos aquí. Nadie más te hará daño. Gracias por tus buenas intenciones, hermana Mingyue.
Pero la residencia ministerial es mi hogar. ¿Cómo podría mi familia lastimarme? Cuarto príncipe, Jian Mingyue. ¿Lo escucharon todos? Yuyan es mi hija. ¿Cómo podría golpearla? Si no tienen nada más que hacer, por favor, retírense. El estado de Yuyan claramente muestra que está siendo coaccionada. Precisamente por eso, no puedes perder la calma. Si te descubren, afectará la prueba de identidad del ministro. Dentro de 3 días. Maldición, ese bastardo que se hace pasar por padre. ¿No estará obligando a Yuyan a revelar el escondite de padre en la clínica? Entonces padre estaría en peligro. Vámonos. Papá, Tranquilo, si el ministro Jian realmente fue secuestrado. Aunque me cueste la vida, te ayudaré a encontrarlo. ¿De qué están hablando con eso de costar la vida? papá, ¿dónde estabas? Tu hija pensó que tú... Me asustaste mucho. ¿Pensaste que papá, como antes, había sido víctima de traidores? El cuarto príncipe ha movilizado a su guardia personal. Para proteger esta clínica, gente común no puede acercarse a papá. Ya que papá está bien, descanse y recupere energías. En 3 días, expondremos la verdadera cara de ese impostor. Parece que nos equivocamos con Yuyan. Aunque es de carácter débil, tiene sus principios y límites. Pero al no revelar el paradero del ministro Jian, temo que el falso ministro Jian no la dejará ir fácilmente. ¿Quién? Yuyan. Ese falso padre en la residencia ministerial. Me obligó a revelar el paradero de papá. Si no lo hacía, usaba a mamá para amenazarme. Mamá arriesgó su vida para darme tiempo de escapar y buscarte. Un grupo de bestias invadiendo nuestra residencia y robando nuestra identidad. Haré justicia por papá y por ustedes. Hermana, tranquila, Yuyan sabe lo que está en juego. No importa cómo fueran las cosas en el pasado. Yuyan nunca delatará el paradero de papá. No. Debes decir que quiero que frente a ese impostor reveles el paradero de papá. ¡Ay! Hijo mío, tus heridas aún no sanan. ¿Cómo es que ya estás de pie? Padre, la hermana Yuyan me dijo que de Jian Mingyue sacó información sobre el paradero del que suplanta tu identidad, hijo. También quiero ayudar a papá a desahogar su ira. Realmente, padre e hijo piensan igual. Coincidimos. Hoy es el plazo que padre acordó con su majestad para desenmascarar la identidad de ese impostor. Si pudiéramos hacer que ese que suplanta la identidad de padre muriese sin que nadie se enterase, pues sería mucho más sencillo. Tranquilo, padre. Cuando encuentre a ese que suplanta tu identidad, lo despellejaré, quebraré sus huesos y lo descuartizaré para calmar tu furia. Hermano mayor, tus heridas graves aún no sanan. ¿De verdad vas a cabalgar y sufrir vaivenes? La visión corta de una mujer al fin y al cabo no logra grandes cosas. Voy a hacer algo importante para padre. Solo resolviendo la mayor preocupación de padre podrá consolidarse la base centenaria de nuestra residencia del primer ministro. Yuyan ha sido imprudente. Yuyan oyó a la hermana Mingyue decir que para despistar, al entrar al palacio toman un sendero de montaña. Cada vez que la hermana Mingyue emprende viaje, coloca una campanilla en el carruaje, buscando buen augurio. Ver esa campanilla es ver el carruaje del que suplanta a padre. Eso también es cierto. Esa despreciable Jian Mingyue, cuando aún estaba en la residencia del primer ministro, ya tenía esa costumbre. Si tengo éxito esta vez, rogaré a padre que te busque un buen matrimonio. Será la recompensa por esta vez.
Este es el carruaje que padre usará luego. Así es, segunda señorita. Ha sido un viaje arduo. Cuiden bien a mi padre. Gracias, segunda señorita. Para buen augurio. Sí. Con que tú hiciste que tu hermana revelara a propósito. No mi paradero. Pero, ¿cómo estás seguro de que el impostor tomará el sendero forestal que mencionas? Eso es obra del cuarto príncipe. ¡Wow! ¿Qué sucede? Señor primer ministro, hay rocas que bloquean el camino adelante. Limpiarlas. Podría llevarnos medio día. ¿Medio día? ¿No retrasaría eso mi audiencia con el emperador para confirmar mi identidad? Tomemos el camino pequeño. Sí. Ay. Wow. ¿Qué pasa ahora? Señor primer ministro, me duele mucho el estómago. Pereza de burro, siempre con excusas. De rápido, no retrases mis asuntos importantes. Te despellejaré. Vale. Jian Yuyan no mentía. Arre. Bai Zhou, ¿qué haces aquí? Realmente eres idéntico a mi padre. No es de extrañar que incluso el emperador no pueda distinguirlos. ¿Qué esperas? Ataca. Bai Zhou, ¿qué haces? Soy tu propio padre. Acabamos de hablar esta mañana. Yo soy tu ancestro. Hoy mismo voy a matar a este impostor para vengar a mi padre. Y sacar mi rabia. Por atreverte a suplantar a mi padre. Este viejo ministro Jianhong saluda a su majestad. Levantaos. Gracias, su majestad. Desde nuestra última partida de ajedrez en el jardín imperial. Este viejo ministro os ha extrañado mucho. No sé si tendré otra oportunidad de terminar esa partida inconclusa con su majestad. Primer ministro Jian. Realmente eres tú. Este viejo ministro es incompetente. Si no fuera por mi hija Minyue y el apoyo del cuarto príncipe, quizás no tendría vida para volver a ver a su majestad. ¿Quién se atreve tanto? ¿Cómo para atentar contra un ministro importante de nuestro imperio? Primer ministro Jian. Acércate, déjame verte. Has sufrido injusticias. Ministro, tranquilo. Este emperador anunciará al mundo tu identidad. E investigará a los culpables para castigarlos severamente. Su majestad, esperad. Madre. No me llames madre. Este es mi verdadero hijo. Su majestad. Esta anciana solo tiene un hijo, pero un malvado. Lo suplantó y lo lastimó. Míralo, lleno de cicatrices. Alguien quiso matarlo para ocupar su lugar. Por ser mujer, me menospreciaste y humillaste.
podría perdonarte por ser la madre de mi padre. Pero siendo ambos tus hijos, ¿por qué fuiste tan cruel con mi padre? ¿Mereces ser llamada madre? Jian Mingyue, no eres más que una hija adoptiva de la residencia del primer ministro. ¿Qué derecho tienes? Decirle esas palabras a la abuela, no eres más que una hija adoptiva del primer ministro. ¿Qué derecho tienes para hablarle así a la abuela? Te arrancaré la boca. Solo un hombre incapaz golpea a una mujer. Su Majestad, estas heridas en mi cuerpo son prueba. Alguien debe estar nervioso, temiendo que su identidad sea expuesta, por eso intentó matarme para silenciarme. No es de extrañar que hayas suplantado a mi padre durante tanto tiempo. Tu habilidad para distorsionar la verdad es de primera clase. Estas heridas son claramente por intentar asesinar a mi padre sin éxito. Y ser confundido por Jian Baizhou. Jian Baizhou. ¿Es cierto lo que dice Mingyue? Su Majestad, Baizhou es mi hijo biológico. ¿Cómo podría intentar matarme? Su Majestad, este viejo también puede testificar que mi nieto y mi hijo tienen una relación cercana. Nunca harían algo así. Su Majestad, por favor, haga justicia para mi familia y castigue severamente a este impostor. Se dice que nadie conoce a un hijo como su madre. Ya que la madre del primer ministro Jian ha reconocido a su propio hijo, entonces, ¿qué más tienen que decir? Si no tienen nada que decir, entonces lleven a este impostor a la prisión celestial y esperen sentencia. Su Majestad, espere. Hay muchas dudas en este caso. Si lo condena ahora, será difícil convencer a todos. Mejor hagamos una prueba de sangre. Padre, Mingyue tiene razón. La prueba de sangre es la mejor solución. Ya que la madre del primer ministro Jian también está aquí. Entonces, por favor. Su Majestad, este viejo está débil. Bayer es de la sangre de mi hijo. Que él me reemplace en la prueba. Bien, que sea como dice la anciana. Traigan 2 tazones de agua limpia. Sí. Mingyue, esto. Padre, no se preocupe. Mingyue tiene un plan. Hoy enviaré a este par de impostores, padre e hijo, al otro mundo juntos. Atrevido. Suplantar la identidad de un ministro y burlarse de mí en la corte. ¿Realmente creen que no me atrevo a matarlos? Guárdelos. Este par de padre e hija insolentes, llévenselos. Cuarto hijo, eres el que más valoro. ¿También vas a desafiarme por esta mujer? No me atrevo, pero creo que Mingyue nunca cometería el crimen de engañar al emperador. Estoy dispuesto a poner mi cabeza como garantía. Retírense. Su Majestad, estos 2 tazones de agua. Solo prueba que Jian Baizhou y él son padre e hijo biológico, pero no demuestra que él sea Jian Hong. Jian Mingyue. Deja de decir tonterías. Mi padre y yo somos sangre de su sangre. Nuestra sangre es compatible. ¿Cómo no va a ser mi padre? Su Majestad, ¿y si Jian Baizhou tampoco es el hijo biológico de mi padre? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Jian Mingyue, ¿qué estás haciendo?
Dañas a la abuela, violas la piedad filial, ignoras la ética. ¡Qué olvidadiza es, anciana! Ya corté lazos con usted. Ya no soy su nieta. Su Majestad, por favor, mire. Madre. No importa cómo me trate, nunca me quejaré. Pero Minyue es mi hija biológica. No puedo soportar que la lastimen una y otra vez. Esto. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede haber dos primeros ministros Jian? Padre, los considerabas tu familia más querida. Pero, ¿cómo te trataron a ti? ¿Y a mí? Madre y Yuyan sufrieron humillaciones y tormentos en la residencia. ¿Acaso aún vas a protegerlos por ese vínculo familiar y seguir encubriéndolos? Madre. Somos ambos sus hijos. ¿Por qué favorece tanto a mi hermano menor? Por él. Está dispuesta a quitarme la vida. No entiendo lo que dices. Padre. Si no lo entiende, déjeme explicarlo. Su Majestad. Este es el hermano gemelo de mi padre Jianhong, Jianseng. Hace años lo echaron por perder la herencia familiar jugando. Mi padre lo expulsó de la familia. La abuela no pudo impedirlo y creyó que mi padre era cruel. Guardó rencor. Hace 20 años, para vengarse, la abuela decretó: si mi madre no daba a luz un varón, no podría ser la esposa principal. Mis padres se amaban profundamente. Desesperados, cambiaron a mi gemela Yuyan por un niño preparado de antemano. Y mi abuela, para forzar a mi padre a criar al hijo de su supuesto tío, le entregó el hijo biológico del tío a la niñera. Engañó a su padre diciendo que era un niño adoptado de afuera. 18 años después, Yuyan, que había sufrido maltratos, regresó a la residencia del primer ministro. Y mi querida abuela, al descubrirse la verdad, usó artimañas para hacer que todos malinterpretaran la situación, haciendo creer que yo era el que había sido intercambiado con Yuyan. Jian Minyue. Deja de decir tonterías. Yo soy el legítimo heredero de la residencia del primer ministro. La sangre de la residencia del primer ministro no tolera tus palabras. Deja de soñar despierto. La residencia del primer ministro es una familia culta, pero contigo solo tenemos a un tonto sin remedio. No sabes ni poesía ni ensayo. Si no fuera por mí, que planifico todo por ti y ni siquiera sabrías dónde está la puerta de la corte. No tendrías idea. Su Majestad, no escuche. A esa Virgen Minyue. Está sembrando discordia. Todos mis escritos y ensayos son obra mía, Su Majestad. Usted mismo dijo que tenía talento, que era digno de ser hijo del primer ministro Jian. Eso es porque las mujeres no pueden servir en la corte. De lo contrario, ya habría reemplazado a este inútil. Princesa, tú confías en mí, ¿verdad? Por favor, explícale al emperador que tengo talento, que no soy un fraude. Padre, Jian Baizhou ha vendido cargos, oprimido al pueblo y acumulado riquezas ilegítimas. Aquí están sus 108 cargos, todos documentados. Princesa, tú. Jian Baizhou, me engañaste con esos poemas. ¡Qué dolor! Lo que amaba. Nunca fuiste tú, sino esos versos. La pureza y elegancia de un alma femenina detrás de esas palabras. Esta humilde sirvienta, Jian Yuyan, hermana menor de Jian Minyue, encontró en la residencia del primer ministro 201 ensayos de mi hermana, idénticos a los que Jian Baizhou escribió. Para su majestad. Pero la fecha de los escritos de mi hermana Es mucho anterior a los de Jian Baizhou. Esto demuestra que Jian Baizhou quiso robar el mérito de mi hermana y engañar a su majestad. Jian Baizhou, ¿sabes que el engaño al emperador es un crimen imperdonable? Su Majestad. Jian Minyue, eres una maldición. Aunque Bayer no es tu hermano de sangre, es tu primo, de la misma familia.
¿Por qué lo condenaste a muerte? La sangre nos une. ¿Por qué no pensó en que estamos unidos por la sangre cuando intentó matarme? ¿Por qué no pensó en que estamos unidos por la sangre? Su Majestad, ahora que la verdad ha salido a la luz, le ruego que haga justicia para mi padre. Mingyue y todos los miembros de la familia Jiang que han sufrido injusticias. Hagan justicia. Su Majestad, todos los errores son míos. No debí, por egoísmo, hacerme pasar por mi hermano, pero... Baizhou es inocente, le ruego a Su Majestad que le perdone la vida. Estoy dispuesto a morir por él, Su Majestad. ¿Qué derecho tienes a morir por mí? ¿Por qué eres tan inútil? Me has perjudicado. Esa zorra de Jiang Mingyue me ha pisoteado. Bayer. Y tú también. No paras de decir que soy tu nieto de sangre. Pero, ¿por qué no me has preparado? ¿El camino hacia el éxito? El que haya llegado a este punto. Es por tu culpa, por la culpa de todos ustedes. Es el karma, esto es el karma, esto es lo que obtienes. Por ese nieto del que tanto te enorgulleces, por el que has planeado toda tu vida. Sacrificando incluso a tus nietas para allanarle el camino. Pero al final ni siquiera lo aprecia. Tú. Jianzhen, te has hecho pasar por un alto funcionario de la corte. Y tu hijo Jian Baizhou ha plagiado los ensayos de otros, ambos han engañado a todos. Su crimen merece la muerte. Hijo, en el camino al inframundo. Iremos juntos, padre e hijo, no hay nada que temer. Padre, mi querido padre, por favor, por todos estos años en los que he sido su hijo. Vaya a suplicarle al emperador que me perdone la vida. Le prometo que en el futuro lo trataré como a un verdadero padre. Seré el esclavo de mis dos hermanas, padre, se lo suplico. Cállate. Solo te arrepientes cuando estás a punto de morir. ¿Por qué no pensaste? En la cuestión es contra Mingyue. ¿Por qué no pensaste que esto podría pasar? Es fácil cambiar de montañas y ríos, pero no la naturaleza de las personas. Pero Jian Baizhou, quise criarte a mi lado para poder cambiarte. Pero la maldad en tu sangre ha causado daño a mi esposa e hija. Nuestro vínculo padre-hijo terminó hace mucho. Ejecución. Padre. Realmente me arrepiento, le suplico que me perdone esta vez. Se lo suplico. Ay, vámonos, vámonos. Se lo merece, es su merecido. Vámonos, vámonos. Su abuela no pudo soportar el impacto y enloqueció. Su padre me ordenó llevarla al templo del Gran Buda, con sirvientes cuidándola día y noche, sin volver a verse en vida o muerte. El sufrimiento de nuestra familia se debe a su favoritismo. Que el emperador no la mate ya es una gran misericordia. Vámonos. Yuyan, no espero que perdones a tu padre. Solo pido que me des una oportunidad para compensarte. Cuando reemplazaste a mi hija, ¿acaso preguntaste mi voluntad? Incluso si Yuyan te perdona, yo no lo haré. Yuyan, ven con tu madre. Señora, les ruego que me den una oportunidad para compensarles. Realmente me equivoqué, señora. El camino del arrepentimiento de papá será difícil. Señora. Dejemos a un lado lo del ministro Jian. Nuestro asunto. ¿Lo has pensado bien? ¿Nosotros qué asunto? Conviértete en mi princesa consorte del cuarto príncipe. Ayan, sabes que nunca aspiré a esto en el pasado. Fui atrapado por Jian Baizhou, en una jaula tejida que enredó mi corazón en el futuro. No quiero ser más un apéndice de nadie. Era una broma. ¿Cómo no iba a saber lo que piensas?
Ya he hablado con el emperador y no participaré en la lucha por el trono. El emperador me permitió ir al sur, contigo, como pareja inmortal. Zeinin usó los textos y estrategias que dejaste para implementar el sistema de mujeres en la corte, con aprobación del emperador. Y ahora, Yuyan se ha convertido en la primera mujer oficial en la corte, Mingyue. Realmente lograste buscar el bienestar para las mujeres del mundo. Las mujeres del mundo tienen su propia luz y pureza. Poder ayudarles con mi humilde esfuerzo es suficiente para esta vida. ¿Y yo? Esposo, tu talento excepcional ya es lo máximo.